Vascularización endovascular de miembros inferiores. Nuestro grupo viene desarrollando las técnicas endovasculares desde hace bastante tiempo. Si bien inicialmente los resultados no eran muy alentadores para la revascularización de los miembros inferiores, actualmente la incorporación de nuevas tecnologías ha permitido ver una luz en el horizonte para el tratamiento endovascular. Con esta visión actual es que planificamos una investigación de los resultados que estamos obteniendo en los últimos años con la incorporación de estas nuevas tecnologías. Estudiamos una población de 97 pacientes, de los cuales revascularizamos de sus miembros inferiores. La mayoría eran hombres, 61%, sus edades estaban entre 57 y 91 años y tenían los factores de riesgo característicos de las arteriopatías, poniendo en evidencia sobre todo el porcentaje alto de diabéticos y de insuficientes renales crónicos en diálisis. La situación clínica de los pacientes era la siguiente. El 24% de las extremidades, digamos, porque eran 97 pacientes, 108 extremidades, tenían una claudicación invalidante con perímetros de marcha entre 100 y 50 metros. El 22% tenían dolor de reposo y el 54% tenían lesiones en el pie, o sea, en un grado 5 o 6 de RADA. Algunos tenían antecedentes de tratamientos previos, bypass permeable con estenosis había 4 casos y bypass ocluidos 3 casos y otros 101 extremidad no tenían tratamiento vascular previo. Los niveles de las lesiones vasculares corregidas: en 15 casos fue ilíaco exclusivo, en 7 fue ilíaco femoropopliteo, en 6 fue ilíaco y ejes de pierna, y en 33 fue femoropopliteo, en 21 fue femoropopliteo y pierna y en 26 solo de la pierna. Como vemos, en el 31% de los casos la corrección se realizó a doble nivel. Los accesos vasculares en el 87% se realizaron por punción percutánea ecodirigida. En 8% decidimos hacer un mini abordaje. Y en 5% se trataron de procedimientos híbridos. En todos los casos, estos procedimientos híbridos estuvieron vinculados a una plastia en el sector de la bifurcación femoral. Los resultados inmediatos a 30 días fue en el 100% de corrección de los síntomas, el alta sanatorial a las 48 horas y complicaciones hubieron 2% de pseudoaneurismas, 2% de sangrado, no presentaron complicaciones médicas y no hubo mortalidad. La evolución a mediano plazo de las 108 extremidades tratadas fue: a 8 fue necesario revascularizarlas con bypass en la evolución, 7,4%. A 4 se le realizó angioplastia por reestenosis. A ninguno se le realizó amputación mayor. 96 extremidades se mantienen asintomáticas en el periodo del estudio, o sea el 88%, y 4 pacientes fallecieron en su seguimiento por enfermedad coronaria y cáncer. Los resultados, digamos que a mediano plazo, que fue lo que se pudo valorar en este trabajo, se hicieron en la evolución, valorando la evolución clínica, la permeabilidad del o de los stent, la estenosis del stent mayor del 50% y la fractura al stent. Todos estos ítems se controlaron clínicamente y por estudio ecodoppler y radiológico del sector donde estaba ubicado el stent. Los controles del clínico se hicieron a los 3 meses, a los 6 meses se hizo un control clínico, además de ecodoppler, y se valoró
el grado de estenosis de la lesión y la permeabilidad del mismo. Y al año se le hizo una rayos X del sector donde estaba el stent para valorar la estructura del stent. Algunos pacientes llegaron a 18 meses de control y otros hasta los 24 meses. Acá podemos ver el control postoperatorio de un paciente que tenía una oclusión, como se ve acá, del tronco tibio-peroneo y la peronea, que se repermeabilizó. Como se puede ver acá, se le colocó un stent en la zona del tronco tibio-peroneo y acá se ve el resultado valorado con el Doppler AngioPower. Acá se ve el stent, las marcas ilustran la zona donde está el stent. Y acá se ve otro paciente también con el stent permeable, con un flujo de características normales. Acá se fue flujo trifásico prácticamente, y acá se ve cómo se ve el stent en la ecografía Doppler. Las reconstrucciones endovasculares fueron a nivel del sector ilíaco, en este caso el origen de la ilíaca externa, que es un lugar bastante frecuente de lesión, o en el sector terminal de la ilíaca primitiva. Y acá vemos el resultado de esta lesión crítica, cómo se logró repermeabilizar todo el sector ilíaco externo. Acá tenemos otro caso de una oclusión femoral superficial, poplitea alta, en la cual colocamos un stent Protege Everflex de 15 centímetros y se repermeabilizó toda la zona hasta la poplitea media. Acá tenemos una reconstrucción también del sector distal de la femoral superficial a nivel del Hunter con una red colateral. Evidenciaba una repermeabilización distal del origen de la tibial anterior y parecían haberse ejes de pierna principales, pero parecía la tibial anterior el principal eje a revascularizar, y en este caso colocamos un stent Protege Everflex en femoral superficial y poplitea y un stent Science Prime, que son stent con droga, en el origen de la tibial anterior, y se obtuvo una buena salida en este caso. Acá tenemos otro caso muy interesante porque tenía lesiones a nivel del sector popliteo importantes, ¿no? Y a su vez tenía una lesión en el origen de la arteria tibial anterior, que es un caso interesante porque la tibial anterior tenía ese nivel próximo a su origen donde tenía la lesión, seguía ella como eje principal, pero daba una colateral importante, que era la colateral que determinaba la reentrada en la tibial anterior hacia la pedia y el pie. Por lo tanto, nuestro objetivo era revascularizar el eje popliteo, tratar de mejorar la entrada en la tibial anterior, pero mantener permeable la colateral, esa que nos parecía que era de trascendencia en la llegada a la reentrada en la tibial anterior baja hacia la pedia. Y acá está el procedimiento que se realizó. Primero revascularizamos bien el sector popliteo, acá se ve el stent colocado en el sector popliteo, y después con un stent Science Prime con droga revascularizamos el origen de la tibial anterior, tratando de mantener permeable la colateral, esa que decíamos hoy, y la tibial anterior, por supuesto, en su trayecto. Y acá se ve la imagen del stent. Y acá queríamos mostrar un poquito los resultados que se obtienen con el stent Protege Everflex que hemos obtenido nosotros con el stent en el sector femoropopliteo. Pusimos 64 stent a ese nivel. A 53 los pudimos seguir el primer año, o sea, ya tenemos el registro del seguimiento al primer año, y en ellos
encontramos que se habían obstruido el 28%, de los cuales pudimos rescatar un 10% con angioplastia con balón con droga, y los otros 18% quedaron obstruidos, no los pudimos mejorar. Y seguimos posteriormente a estos pacientes que quedaron permeables, de los cuales pudimos seguir a 45 a 2 años, y lo que nos llamó más la atención fue que en los últimos 12 meses no tuvieron obstrucciones los pacientes significativas mayores del 50%. Acá queríamos mostrar un poco cuáles han sido los resultados de los diferentes grupos con diferentes stents en el sector femoropoplítico o femoral superficial. Y acá vemos con 206 pacientes los resultados con el stent Life Stent fueron del 81,3%, y como decíamos nosotros, los resultados de la angioplastia fueron del 27,3%. Esto no hace más que reafirmar lo que nos pasaba a nosotros inicialmente cuando solo hacíamos angioplastia sin colocar stent. Y bueno, acá está el durability con el trabajo 1 y después con el trabajo 2, que fueron obteniendo resultados entre el 72 y 67%. Son bastante parecidos a los que pudimos obtener nosotros. Acá con el Stent Protection Reflex. Nitinol Smart con droga también tuvieron una permeabilidad importante, prácticamente del 80%, y el stent, cuando le agregaron la droga, este fue el Nitinol Smart con droga, no mejoraron en forma significativa los resultados. Y después en el trabajo de Stride del 2009 con el Dynalink Everolin tuvieron un 68% de permeabilidad, y con el Plaquitacel de Silver tuvieron un 83,1% de permeabilidad, contrarrestado de vuelta con la angioplastia pura, que solo tenía un 32,4% de permeabilidad. Todo esto es valorado al año. Como se puede ver, los resultados de nosotros son parecidos a los resultados que se tuvieron con el stent que usábamos, que era el Protection Reflex. Y acá queríamos mostrar un poco fundamentalmente la revascularización de los ejes de pierna. Acá vemos, este es el origen de tibial anterior, el tronco tibioperoneo, el origen de la peronea, que era el principal eje en este paciente, y la rama colateral de la peronea. Acá vemos estas dos lesiones críticas. Acá se ven en otro enfoque, sobre todo acá esta en peronea y esta en el sector distal de tronco tibioperoneo. Y bueno, y acá vemos cómo se trató primero la lesión más distal, la lesión de peronea, obteniéndose un buen eje a ese nivel, y secundariamente, después resuelta esta, se resolvió la lesión del tronco tibioperoneo, quedando con un buen eje en continuidad hacia el pie. Y acá vemos un caso en el cual había una lesión en poplitea distal. El eje principal de este paciente era la peronea, pero vemos que tiene lesiones severas en el tronco tibioperoneo. La tibial anterior se amputaba rápidamente, pero nos pareció prudente tratar de preservar ese sector distal, proximal de tibial anterior, y sí tratar de revascularizar lo más eficientemente posible el tronco tibioperoneo y la poplitea distal. Acá vemos el resultado con un stent Science Price de 4 por 28 milímetros en la poplitea y un stent Science Price de 3 por 28 en el tronco tibioperoneo. Ya se ve la buena permeabilidad que se obtuvo en el eje de salida. Acá intentamos mostrar cómo quedaron
los estén colocados y valorados al año del procedimiento. Este es un caso en el cual había un bypass que tenía una estenosis crítica a nivel de la anastomosis proximal, cosa que no es tan infrecuente porque muchas veces el diámetro de la vena safena interna invertida se va reduciendo mucho, y en la anastomosis proximal es cuando podemos ver alguna dificultad de este tipo. Este es un paciente que le habíamos hecho un bypass hace 1 año y medio y que nos volvió a la consulta. Nos pareció que el bypass estaba ocluido, pero con el estudio Ecodoppler pudimos evidenciar que el bypass estaba permeable, con muy bajo flujo, y que tenía una estenosis crítica en el origen del bypass. Y lo que hicimos fue hacer una angioplastia con stent, también Sienpry, de 4 por 38 milímetros en la anastomosis proximal del bypass, y acá vemos cómo quedó la anastomosis y el bypass, la continuidad que agarra, y fíjense en cómo rellenó todo el bypass, logrando un muy buen resultado. Y este fue a la inversa, un paciente que tenía un bypass que era un bypass fémoro-tibial, y la lesión que tenía el paciente era fundamentalmente en la salida del bypass. Acá vemos el flujo que venía del bypass y que salía hacia el sector proximal más bien, y hacia el sector distal veíamos que tenía una estenosis importante a ese nivel. Bueno, colocamos un stent Sienpry en la salida del bypass acá, y ven la continuidad que tomó hacia la tibial anterior. Bueno, y acá vemos los resultados del stent Sienpry, que pudimos hacer colocar 66 stents. A 52 los pudimos seguir durante 1 año. Se mantuvieron permeable el 80% de esos stents. Un 20% se ocluyeron. Cuando se ocluyeron estos stents, nosotros no intentamos revascularizar la zona por vía endovascular, sino que en algunos casos fue necesario hacer un stent permeable de reconstrucción. Y 41 casos los pudimos seguir en el periodo entre 12 y 24 meses, y lo llamativo también fue que ahí no presentaron, o sea que los pacientes que quedaron con el bypass permeable el primer año, entre el primer y segundo año, no mostraron estenosis críticas mayores del 50% a nivel del stent, ni se ocluyeron. Y acá mostramos un poquitito el tratamiento endovascular de las arterias de la pierna, presentado por diferentes colegas. En el 2011 Fernández presentó los resultados de la angioplastia y tenía una permeabilidad primaria del 37,2%. Después se intentó hacer, además de angioplastia, la crioplastia con angioplastia, o sea, aplicando frío en el balón, y se tuvieron resultados un poco mejores, llegando hasta el 55,9% en este estudio de 100 casos. Acá después empezaron a usarse los balones con droga y la situación mejoró un poco, porque a los 3 meses había estos porcentajes. Sin embargo, en este trabajo de Smith no hay publicación de la permeabilidad al año. Rastan publica en el 2011 la colocación de stent en ejes de pierna, y también la permeabilidad primaria fue de 55,6%, y la permeabilidad secundaria al año la llevó al 71,4%. El mismo Rastan también hace una serie de 82 casos y utilizando el stent con sirolimus, o sea con droga, y logró una permeabilidad primaria al año del 80,6% y una permeabilidad secundaria del 91,9%. Estos resultados son realmente
muy alentadores y son bastante parecidos de la permeabilidad primaria que encontramos nosotros. Nosotros no buscamos permeabilidad secundaria. Bueno, para concluir decimos que la revascularización endovascular con stent en miembros inferiores es un procedimiento seguro, con muy buenos resultados inmediatos, que tiene bajo riesgo, que tiene una durabilidad a mediano plazo aceptable, que tiene cortos periodos de internación y que en general es elegido por los pacientes frente a la posibilidad de hacer una cirugía clásica con bypass. Muchas gracias.